Tengan para cada uno de ustedes muy buenas noches. Damos gracias al Señor porque nos tiene nuevamente en su casa para poder alabar y glorificar el nombre del Señor. Bienvenidos a cada uno de los que ya se hicieron presentes y los que vienen en camino, pues como que ya quiere empezar la lluvia. Y aún los que nos están viendo ya en casita, los que están allí, pues también nos vamos a gozar en esta noche, cantando alabanzas al Señor y asimismo pues también escuchando su palabra. Vamos a iniciar cantando el himno número 89, Vine a alabar a Dios. Para continuar vamos a hacer una oración para entregar el servicio al Señor para que sea de su agrado. Amantísimo Padre, Señor que estás en los cielos, en todo lugar, te damos gracias porque nos trajiste con bien y con paz a tu casa de adoración. Te queremos entregar, Señor, este servicio, que sea conforme a tu voluntad, que estas alabanzas que cantemos, Padre Celestial, llegue como un olor fragante a tu presencia, que podamos recibir tu palabra, Padre bendito, conforme a tu voluntad, conforme a lo que tú nos quieres hablar el día de hoy. También, Señor, te pedimos perdón si te hemos ofendido, que tú nos perdones si te ofendimos con alguna mirada, un mal comportamiento, Señor, que tú restaures nuestros corazones y nuestros pensamientos, Señor. Todo eso te lo hemos pedido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Seguimos alabando el nombre del Señor con el número 90. Bendeciré tu nombre.
anunciará tus poderosos hechos, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré. Amén. Ahí donde usted está en su lugar, cierre sus ojos y le vamos a dar gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder alabarle a Él. Gracias, Padre Celestial, porque seguimos, Señor, delante de tu presencia, dándote gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das, Padre, de poder estar aquí en tu casa y poder cantarte, Padre amado. Gracias, Señor, porque un día vamos a estar allá en tu presencia y donde solo vamos a cantar, Padre bendito Dios, solo va a haber gozo, Padre bendito. Y gracias, Padre, porque en este momento los que estamos acá, los que nos están viendo por medio de esta transmisión, también, Padre Celestial, están alabando tu nombre, Padre Celestial. Gracias, amado Dios. Yo te pido una bendición por cada hermano, por cada joven, por cada niño que está presente en esta hermosa hora y los que nos están viendo, Padre Celestial, que tú puedas recibir toda gratitud, Padre bendito Dios. Sin duda alguna tenemos gratitudes en nuestro corazón, Padre, porque al salir de nuestra casa en esta mañana, los que se van a trabajar, tú los llevaste con tu paz y tu bendición y también los has regresado. Algunos quizá van en camino, Padre Celestial, pero te damos gracias, Padre Celestial, porque tú siempre nos cuidas, Padre amado. Gracias, amado Dios. Seguimos alabando y glorificando tu nombre. Amén. El himno número 91. Póngase de pie, mi amado hermano, y así nos ayudan a cantar. Señor, ¿quién entrará? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El limpio de manos, de corazón puro, que no es vanidoso y sabe amar. El limpio de manos, de corazón puro, que no es vanidoso y sabe amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Mis manos son limpias, mi ser purifica, mi vanidad quita y dame tu amor. Mis manos son limpias, mi ser purifica, mi vanidad quita y dame tu amor. Señor, ya puedo entrar en tu santuario para adorar. Señor, ya puedo entrar en tu santuario para adorar. Pues tú me has limpiado, me has perdonado, tu Espíritu Santo me llena de amor. Pues tú me has limpiado, me has perdonado, tu Espíritu Santo me llena de amor. Amén. Preciosa alabanza que nos hace una pregunta, ¿verdad? Dice el 331, con Jesús un día me encontré. Sigamos alabando el nombre del Señor.
sé mi condición y a pesar de mi transgresión, Jesucristo me dio el perdón. Ese encuentro con Jesús nunca lo podré olvidar, por sentirme tan feliz. Jamás yo lo podré abandonar. Esa paz que yo encontré, que consuela mi corazón, nunca la experimenté por mi triste inferior situación. Se encuentro con Jesús, nunca lo podré olvidar, por sentirme tan feliz. Jamás yo lo podré abandonar. Hoy cantando yo por doquier que Jesús me libró del mal, a gran precio Él me compró. Gloria a Dios por el don celestial. Ese encuentro con Jesús nunca lo podré olvidar, por sentirme tan feliz. Jamás yo lo podré abandonar. Amén. 344, yo sé a quién he creído. Nosotros sabemos de que cada uno de nosotros sabemos en quién hemos creído. ¿En quién, hermanos? En Cristo, ¿verdad? Quien entregó su vida por cada uno de nosotros. No sé por qué la gracia del Señor a mí un día me alcanzó, ni sé por qué obró la salvación en un indigno como yo. Mas yo sé que he creído que es poderoso para guardarme seguro hasta el día en que venga Él por mí. No sé por qué la gracia del Señor en mí Él quiso demostrar, ni sé por qué cuando era pecado por mí su vida vino a dar. Mas yo sé que he creído que es poderoso para guardarme seguro hasta el día en que venga Él por mí. No sé cómo es tu espíritu, convence al hombre de su error, ni cómo obra en el corazón, creando fe en el Señor. Mas yo sé que he creído que es poderoso para guardarme seguro hasta el día en que venga Él por mí. No sé cuándo el Señor regresará, de noche o al amanecer, ni sé si por la muerte de pasar o vivo subiré con Él. Mas yo sé a quien he creído que es poderoso para guardarme seguro hasta el día en que venga Él por mí. Amén. Ahí donde están, que saquen sus Biblias y vamos a tener
Nuestra lectura bíblica. Ezequiel 37, del 1 al 5. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Ezequiel 37, versículos del 1 al 5. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Dios bendiga su palabra en esta noche. Amén. Vamos a cantar una última alabanza. Mi pensamiento eres tú. Después le voy a dar el privilegio, hermano Antonio, que nos pase a orar por la meditación de la palabra del Señor. Pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida. Amén, hermanos. Nos ponemos de pie los que no están de pie para orar. Padre bendito, gracias por darnos esta maravillosa noche, Padre Santo.
Gracias por tu amor, por tus bendiciones, que aún sin merecerlo, Padre bendito, tú eres fiel y bueno con nosotros. Bendice desde ya el mensaje que nuestro hermano pastor tiene a bien ya, que tú le has preparado, Padre bendito, y que sea de bendición tanto para nuestras vidas, los que estamos aquí presentes y los que están viendo por medio de Facebook, Padre bendito. Gracias por todo lo que nos has dado y bendice a cada uno por nombre, en el maravilloso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes en esta hora, jóvenes, Dios les bendiga, niños, gracias a Dios porque están acompañándonos a esta hora. Bienvenido mi hermana, bienvenida mi hermana y su esposo, Dios les bendiga, sean ustedes bienvenidos en esta noche en el nombre de Jesús y qué alegría de verles en esta noche con nosotros. Y así cada uno de ustedes, mis amados hermanos, solamente quiero recordarles de que el día domingo tendremos un servicio muy especial a partir de las 3 de la tarde, un servicio de evangelismo. Va a estar participando en la iglesia, como la palabra del Señor también lo va a traer nuestro hermano, se me olvidó su nombre del hermano, pero es de apellido García, pastor de la iglesia Camino de Vida. Hermano Marlon García. Gracias, hermano. Gracias. El libro de Ezequiel es un libro profético. Alguien me decía, mi hermano, nunca lo hemos escuchado predicar en los libros proféticos. Y pues ahora pues estoy aprovechando. El libro de Ezequiel es un libro profético muy especial que se adapta a nuestro ambiente como guatemaltecos que somos. Y no solamente a nosotros como guatemaltecos, sino a nivel mundial. La Biblia es un libro que se adapta a cualquier momento, cualquier situación. El libro de Ezequiel es un libro que nos va a hablar acerca de la santidad de Dios. En sus primeros capítulos nos habla de la santidad de Dios. Y debido a la santidad de Dios encontramos que en ese mismo libro, que por su santidad Dios tiene que castigar el pecado. Dios tiene que castigar el pecado. El libro de Ezequiel tiene que ver con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue llevado cautivo por los babilonios. Dios lo permitió. Dios, mis amados hermanos, usó a Babilonia como un padre que para poder disciplinar a un hijo usa ¿qué cosa? Su cincho, usa el látigo, usa la vara, dice la palabra del Señor. Entonces el pueblo de Israel en el libro de Ezequiel nos muestra que cómo Dios disciplina a su pueblo. Y nos muestra que por su santidad Dios tiene que disciplinar a su pueblo. ¿Y por qué lo va a disciplinar? Bueno, por su pecado. Y en el libro de Ezequiel lo que se va a remarcar, mis amados hermanos, uno de los pecados que tuvo el pueblo de Israel como nación
es precisamente la corrupción que había dentro del pueblo. Imagínense, mis amados hermanos, en qué fecha se escribió el libro de Ezequiel, y que hasta en esas fechas las naciones, especialmente el pueblo de Israel, toleró mucho la corrupción. Entonces, bueno, dijo Dios: yo los he escogido como mi pueblo, y como mi pueblo los voy a disciplinar, y el látigo será Babilonia. Dios usó a Babilonia para poder disciplinar. La corrupción es sinónimo de rebeldía. Cuando Dios ve cualquier nación topada de mucha corrupción, es como una rebeldía ante la presencia de Dios. No solamente la corrupción afecta a la ciudadanía, sino también, mis amados hermanos, el corazón de Dios es afectado, porque como ya dije, Dios es santo y Dios nunca va a tolerar la corrupción. Les invito a que escuchemos, mis amados hermanos, de un país. Vamos a ver dónde. De un país que pide que la corrupción desaparezca de ese país. Escuchemos el congresista este. Voy a quitar la palabra. Por lo menos. Permítame. Tengo que quitarle la. Mire, hoy han exhibido Sergio Castellano hablando de respeto, ¿no? Hoy ha exhibido este país la lucha contra la corrupción a veces. Una de la mañana, cuando la Corte Suprema aceptó el recurso de inconstitucionalidad contra el Gobierno de la Base, siento que está por la ley. Mire, que se ha usado en todo ese por los niños que han ido a la calle porque les han quitado a sus padres los niños. En otros países del mundo los padres han muerto. No mucho se oye. Pero aquí nadie dice, por el hijo que llora por su padre, por su madre que ha muerto, que se han robado y ha salido. Nadie dice, pobrecito, el padre que llora por su hijo no pudo estudiar, probablemente. Y mire, yo que escuchaba al presidente del partido, no hay ninguna diferencia entre un corrupto y un narco. Los dos le hacen daño al país, los dos le roban los sueños a la gente, le roban la salud a los niños, le roban la salud a las mujeres, le roban la educación a los jóvenes. Ese Dios que aquí toda la semana le reza, ¿saben qué dice la Biblia? No robarás, no mentirás, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el corrupto, eso hace el corrupto. El corrupto prueba, el corrupto mata. A mí una vez para yo le puedo entender. ¿Y por qué no se preocuparon cuando a los jueces le quitaron todo un imperio que habían construido desde una vez? Hoy se preocupan, porque hoy se ve, hoy van por ustedes, hoy van a quitarle lo que le han saqueado a este pueblo. Independientemente de lo que hagan en este Congreso, en la Corte, tarde o temprano van a pagar sus delitos.
Se lo garantizo, van a pagarlo, porque el corrupto, si no la paga aquí, la va a pagar con lo que está en mí. Eso es lo que garantizo. Gracias. Le voy a pedir en primer lugar que no me vaya. Muy bien, mis amados hermanos. No solo aquí estamos padeciendo de la corrupción. Y como decía este diputado, es un cristiano grande ahí en su nación. Y él pelea por la sana educación en su pueblo, pero que no lo logra. ¿Por qué razón? Por la corrupción. Lamentablemente, la corrupción afecta a cualquier nación, a cualquier ciudadano. Por eso Dios es que se enojó mucho en contra del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel fue llamado para ser ejemplo de todo el mundo, pero resultó que como dice allá en Isaías, en su capítulo número 6, que dice que él sembró uvas, pero que al final resultaron uvas agrias, dirigiéndose al pueblo de Israel. Entonces, mis amados hermanos, esto es un breve contexto de lo que nos quiere enseñar el Señor en esta noche acerca de Ezequiel capítulo 37 versículos 1. Y dice la palabra del Señor, ya entrando ya en materia, mis amados hermanos, el versículo 37 dice: y la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un campo que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y dice en el versículo número 3: y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. En los primeros 3 versículos que encontramos es la condición en que se encontraba el pueblo de Israel. En una forma figurada, ¿cómo estaba el pueblo de Israel? Estaba muerto, porque cuando dice ahí huesos secos, es una señal de que allí, mis amados hermanos, demuestra cómo el pueblo de Israel era su condición, una condición de muerte. Y con razón, mis amados hermanos, allá en Romanos, en su capítulo número 6 y versículo 23, es el último versículo de ese capítulo. Porque la paga del pecado, ¿qué dice? Es muerte. ¿Por qué estaba muerto el pueblo de Israel? Por su pecado, por su corrupción. Por eso el pueblo de Israel estaba muerto. Y en otras palabras, mis amados hermanos, el pueblo de Israel estaba esclavizado, estaba bajo el látigo de Babilonia. Entonces eso los hizo morir, porque más abajo vamos a encontrar cómo el pueblo reconocía su condición. Estaban padeciendo de tanto dolor, y que ellos se han sentido hasta muertos, porque estaban fuera de su tierra, ellos estaban muertos. Y hasta el día de hoy, mis amados hermanos, el pueblo de Israel sigue estando muerto. ¿Por qué? Porque no están todos allá en su tierra.
Dios, mis amados hermanos, ha permitido que el pueblo de Israel esté regado en todo el mundo. ¿Por qué razón? Por causa de su desobediencia, por causa de su rebelión y por causa de su corrupción. Por eso es de que el pueblo de Israel hasta el día de hoy está en una condición de muerte. Ahora, si ellos están muertos por causa de la corrupción, ¿cómo estará Guatemala, mis amados hermanos? ¿Cómo estará Guatemala? Estará como el pueblo de Israel, que estamos en este valle lleno de huesos y huesos secos. La verdad es que cuando uno analiza la situación en la que nosotros nos encontramos como guatemaltecos, mis amados hermanos, Guatemala también está en un valle de muerte. ¿Quiénes son los culpables? ¿O quiénes somos los culpables, en otras palabras? Somos los que nos encanta robar. Son los que nos gusta meter la mano en la bolsa ajena. Somos todos aquellos, mis amados hermanos, que no nos conformamos con lo poco o con lo mucho que tenemos. Porque en la corrupción, mis amados hermanos, lamentablemente es una sed insaciable que mientras más tengo, más quiero. Y por esa razón es de que la corrupción sigue creciendo y sigue creciendo, destruyendo al más desposeído, al más débil, al más pobre. Así está Guatemala, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, al comparar al pueblo de Israel con nosotros, mis amados hermanos, estamos igual nosotros. Y eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y por esa razón, en esta noche, yo quisiera decirles que notemos la condición del pueblo de Israel y notemos la condición nuestra. ¿Qué debe de estimularnos a nosotros como creyentes, mis amados hermanos, al ver la condición de nuestra Guatemala? ¿Qué debe de estimularnos a nosotros? Mire aquí el profeta, Dios, en el versículo número 1, dice que Dios hizo que el profeta fuera llevado en el espíritu de Jehová y lo puso en medio de un campo que estaba lleno ¿de qué? De huesos. ¿En dónde lo puso? Lo puso en medio del valle de los huesos. Ahora, nosotros, mis estimados hermanos, Dios nos ha colocado a nosotros también. ¿Y en dónde nos ha colocado? Nos ha colocado en este valle de huesos, en este valle donde hay mucha gente muerta por causa de la corrupción. Y Dios tiene un propósito para que usted y yo podamos, mis amados hermanos, actuar, trabajar, así como Ezequiel fue llamado por Dios. Oiga usted, ¿cuántas veces se repite ahí? Yo quiero que vea en su Biblia cuántas veces se repite la palabra, por ejemplo, profetizó. Vamos a ver. En el versículo número 4 encontramos la primera. Dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. Y en el versículo número 7 encontramos también, mis amados hermanos, el otro, y dice, profeticé. Y luego en la segunda parte dice, profetizaba. Ahí van 3 veces. En el versículo 9 dice, me dijo, profetiza. Y ahí mismo dice, y di al Espíritu, que es lo mismo. En el versículo 10 dice, profeticé.
Y luego en el versículo número 12 dice, profetiza. Oiga usted, mi hermano, ¿cuántas veces se repite la palabra profetiza? En otras palabras, la palabra profetiza tiene que ver con predicar. En otras palabras, la palabra profetiza tiene que ver, mis amados hermanos, con la idea de poder, mis amados hermanos, hablar de la palabra del Señor. Entonces podemos descubrir ahí cuál era la tarea del profeta Zacarías o el profeta Ezequiel. La tarea era predicar la palabra. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos ha colocado aquí, en este valle de muertos? El propósito es seguir con esta tarea de predicar la palabra, de testificar, de hablar. ¿De qué? ¿De qué? De la palabra del Señor. Para eso Dios nos ha dejado aquí en Guatemala. Hemos cruzado, mis amados hermanos, en un valle de muerte como lo es el COVID, y gracias a Dios porque estamos vivos. Entonces, mis amados hermanos, si Dios se ha llenado de misericordia con el fin, con el propósito de poder permanecer todavía en esta tierra, tenemos que tomar autoridad, mis amados hermanos, esa autoridad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, de acuerdo al llamamiento que nos ha dado para poder seguir predicar el Evangelio, porque hay muchos muertos aquí en Guatemala. Estamos en un valle de muertos aquí en nuestra misma tierra. Sí, tenemos que predicar. Y como primer punto, tengo ahí: la palabra de Dios y su Espíritu restauran la vida. ¿Por qué debemos, mis amados hermanos, de predicar la palabra? Ahora quisiera que analicemos en su pasaje, en su Biblia. ¿Cuántas veces se repite la palabra "y me dijo"? Versículo número 3. Subraya ahí, mis amados hermanos, en su Biblia. Y me dijo. Versículo 3. Ahí dice al inicio: y me dijo. Versículo 4. Me dijo entonces. Versículo 5. Así dice Jehová. Luego en el versículo 9, me dijo. Y ahí mismo está la palabra "y di" al Espíritu. En el 37, en el 11 dice: me dijo. ¿Cuántas veces se repite ahí la palabra "y me dijo"? Se repite 1, 2, 3, 4, 5 veces en esos primeros versículos. Y me impacta cómo termina el 12. Y dice: y os traeré, dice: pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Ahí, mis amados hermanos, me impacta que Dios va a cumplir su propósito, va a cumplir su promesa con el pueblo de Israel, de restaurarlos, de levantarlos del estado en que se encuentran, el estado de muerte. Por eso le puse como título al primer punto: la palabra de Dios y su Espíritu restauran la vida. Bueno, ahora veamos el primer me dijo, versículo 3. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Mi hermano Abdías, si usted se fuera allá al cementerio y Dios le hablara ahí humanamente, desde el punto humano, ¿tendrán remedio todos los que están muertos ahí para levantarse?
desde el punto de vista humano. ¿Tendrán solución? Por ejemplo, usted encuentra un esqueleto. Humanamente podríamos ver que esos huesos pudieran juntarse. Pudiéramos contemplar los nervios amarrando hueso con hueso y luego los músculos. Humanamente, ¿se podremos ver eso? No. Es imposible. ¿Verdad, mi hermano Mike? Es imposible. Humanamente. Nosotros diríamos, si Dios nos preguntara, ¿tú crees? Bueno, no tiene remedio, está ahí. No tiene remedio. Humanamente. Pero me gusta la respuesta de Ezequiel. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Ah? Tú lo sabes. Me llama mucho la atención esa respuesta de Ezequiel. ¿Por qué? Mis amados hermanos, en primer lugar, él no dijo, Señor, no creo. Porque esa sería la respuesta humana, no creo. Pero ¿por qué Ezequiel no dijo eso? Desde su punto de vista humano. ¿Por qué? Mis amados hermanos, porque en el capítulo 1, Ezequiel miró la gloria de Dios. Y cuando él había visto la gloria de Dios, cuando llegamos al capítulo 37, mis amados hermanos, Ezequiel dijo, tú lo sabes, Señor. ¿Por qué respondió así? Por dos cosas. Uno, porque reconoce que solo Dios tiene el poder para hacer grandes milagros. Y número dos, Ezequiel con su respuesta estaba con su corazón, un corazón lleno de respeto para ese Dios que él conoce. Ezequiel en ningún momento dudó, en ningún momento dudó. Y por eso él dijo, Señor, tú sabes. En otras palabras, Ezequiel le dijo a Dios, con esas palabras, Señor, yo como hombre, yo sé que si tú no le pones el espíritu de vida a ese cuerpo no será levantado. Eso es lo que yo sé. Mire hasta dónde llegó el corazón de Ezequiel. Por esa razón, mis amados hermanos, es de que yo quiero en esta noche hacerles el reto a ustedes, porque son parte de esta iglesia, y esta iglesia tiene un proyecto juntamente con otros hermanos a poder llevar el mensaje de la palabra del Señor a todos aquellos que están muertos espiritualmente. Y que lo hagamos, mis estimados hermanos, sabiendo de que Dios obrará sobre cada vida de cada persona que anda muerta, poniendo su espíritu de vida. Porque, mis amados hermanos, Dios quiere y nos da el hermoso privilegio para que nosotros hablemos de la palabra y dejar que Dios sea el quien ponga en la vida de cada uno de aquellos que van a venir el espíritu de vida.
Mis amados hermanos, por eso es de que yo quiero dejar sembrado también en su corazón, porque de acuerdo a la voluntad de Dios, porque es la voluntad de Dios, Él va a hacer que otros vengan a los pies de Jesús arrepentidos y que Jesús le va a dar vida y vida nueva. Pero es Dios el quien va a decidir a que las personas que vengan reciban vida y vida eterna. Nosotros tenemos que solamente que hacer lo que Ezequiel hizo, de profetizar, de predicar, de testificar la palabra del Señor. Y si hay algo que debo de dejarles en su corazón, es de que si no hay ningún arrepentido, no nos frustremos. El asunto está de que estamos cumpliendo con el trabajo. El asunto está de que estamos trabajando, haciendo lo que a nosotros nos corresponde hacer, de predicar el Evangelio. Porque solo Dios es el quien puede darle vida al que anda muerto. Ahora, lo que sí quisiera, mis amados hermanos, hacerles la pregunta: ¿en la iglesia hay muertos? ¿Hay evangélicos muertos? ¿O todos estamos vivos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué piensan ustedes, mis amados hermanos? ¿Hay huesos secos en medio de la iglesia? ¿Hay huesos en medio de la iglesia desparramados? Porque aquí, mis amados hermanos, en los primeros versículos nos da la idea como que toda esa cantidad de huesos eran miles y miles de personas, como que ahí hubo un gran ejército, una gran batalla, donde murieron todos y quedaron los cuerpos a la intemperie. Las aves de rapiña se comieron la carne, las bestias o los lobos, qué sé yo, todos rompieron los huesos quedaron regados, mis amados hermanos, regados en todos los lugares. Por eso es que Ezequiel dice que Dios lo hizo que rodeara todo el valle de huesos. ¿Por qué? Porque todo estaba revuelto, los huesos estaban todos revueltos. Ahora, mis amados hermanos, vuelvo a la pregunta: ¿habrá algún valle de muertos dentro de la iglesia? ¿Qué cree usted? ¿Qué piensa usted, mi hermano? Yo debo decirle que lamentablemente sí hay valles de huesos en medio de la iglesia. ¿Pero cómo, hermano? Sencillo. Está el pasaje que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios, ¿y qué? Y su justicia. Y luego dice: las demás cosas vendrán por añadidura. Ahora, ¿en dónde encuentro ahí que el creyente sea un creyente muerto? Mis amados hermanos, cuando le damos prioridad a las cosas materiales, cuando le damos la prioridad, mis amados hermanos, a todo lo que nos rodea, cuando tenemos como número uno las cosas materiales más que las cosas de Dios, eso acarrea para nosotros muerte espiritual. ¿Por qué? Porque estamos entregados a las cosas materiales. Otro asunto es, lean Romanos capítulo, vamos a ver, capítulo 15, versículo 16. ¿Qué dicen, mis amados hermanos? Permítanme un instante, voy a quitar este video porque me está afectando.
A ver, mis amados hermanos, ¿qué dice? Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Qué dice ahí? ¿Ofrenda qué? Entonces, ¿qué dice el texto? Repitamos de nuevo. Para ser ministro de Jesucristo. ¿Para hacer qué cosa? Ministro. ¿De quién? De Cristo. ¿Qué hay que hacer? ¿Sí? A los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios. ¿A quién tenemos que administrar? A los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Somos nosotros y todos los que están muertos sin Cristo Jesús. Ahora, ¿qué dice mi amada? Para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu. ¿Quiénes son los que debemos de hacer una ofrenda agradable para todos los gentiles? ¿Quiénes, mis amados hermanos? Somos nosotros. ¿Y por qué somos nosotros, mis amados hermanos? Más buscar primeramente el reino de Dios y qué cosa, y su justicia. ¿Nota usted, mis amados hermanos? Si estamos muertos, si estamos entregados a las cosas materiales, no podremos ser ofrenda a los gentiles, a los que están muertos espiritualmente hablando. Ahora, Job nos va a enseñar por qué debemos de preocuparnos tanto de las cosas materiales. Job lo dice, por ejemplo, en 1:21. ¿Qué dice Job en 1:21? Oiga lo que dice la palabra. 1:21. Ya lo perdí. Y dijo, desnudo salí Ah. de mi madre, y desnudo volveré allá. Ah. Jehová dio, Jehová quitó, y el nombre de Jehová. La primera parte. ¿Por qué no debo yo de preocuparme tanto de las cosas materiales? ¿Por qué razón? Porque desnudo vine. Y luego dice Job, mis amados hermanos, y desnudo volveré. Entonces, mis amados hermanos, ¿por qué preocuparnos tanto de las cosas materiales? Cuando debemos de estar ocupados más en las cosas espirituales. Porque Dios quiere que usted y yo seamos en este mundo ministros, que ministremos la palabra de Dios a todos los gentiles, así como Ezequiel ministró a todos los huesos que estaban secos y muertos. Mis amados hermanos, ese es un gran reto para cada uno de nosotros. Por eso es de que nosotros no debemos de quedarnos, mis amados hermanos, ¿qué cosa? ¿Cómo es la palabra? Pasivos, sino debemos de estar activos. Mis amados hermanos, ya voy a terminar, pero quiero dejarles esto. Nosotros como iglesia no debemos de esperar que llegue el 19 de noviembre para actuar. Aquí, mis amados hermanos, gracias a Dios porque estamos bien organizados. Pero quiero dejarles esto en el corazón. Hay sociedades. La sociedad de jóvenes ya debería tener un programa evangelístico con jóvenes. ¿En dónde? En un restaurante. En el campo. Hay un lugar bonito aquí por el Naranjo, no me recuerdo cómo se llama ese lugar. Un lugar especial para tener encuentros con huesos secos, con huesos muertos. Ahí deberíamos de estar. Es que Dios no quiere que estemos aquí, mis amados hermanos, porque aquí solo asiste usted y yo.
allá afuera pueden asistir muchas almas que andan muertas. La sociedad femenil, por ejemplo, ya actividades evangelísticas. Yo quiero dejarle este reto en su corazón, mis amados hermanos. Miren, tenemos que trabajar y tenemos que convertir. Miren, no sé si estaría bien, pero, por ejemplo, ese carro que está ahí atrás, ¿qué es lo que lo hace mover? Es la maquinaria. No sé cuántos caballos de fuerza tiene ese motor, porque a mí solo lo que me interesa es que me traiga y que me lleve. Yo no ando buscando cuánta potencia o cuántos caballos tiene de fuerza. No, pero sí, mis amados hermanos, si a un vehículo lo mueve un motor, mis amados hermanos, nosotros como iglesia tenemos que ser una maquinaria de evangelismo potente, con varios caballos de fuerza, y hacer que todas las agencias puedan programar, mis amados hermanos, actividades donde se esté predicando la palabra del Señor fuera de este templo. No nos acomodemos, mis amados hermanos. Vamos a ir al culto, vamos a ir a escuchar temas de avivamiento, temas de crecimiento, temas de cómo poder ser un joven más fuerte, más punchadito espiritualmente. No, mis amados hermanos, la tarea está allá afuera. Allá afuera hay muchos muertos, muchos huesos que necesitan escuchar de la palabra del Señor. Más adelante vamos a contemplar cómo Dios hizo la obra de restauración. Pero por de pronto les dejo esto, mis amados hermanos, en el nombre de Jesús. Convirtámonos de veras en una maquinaria potente de fuerza para poder, mis amados hermanos, activar y buscar. Encontré dentro de tanto material que estuve buscando, encontré un informe que el mes pasado fue un mes de evangelismo a nivel mundial. Y en África, mis amados hermanos, en África, un lugar donde hay hambre, un lugar donde se prohíbe el evangelio, durante este mes de evangelización global, mis amados hermanos, África fue el lugar en donde se presentaron a más de 200 jóvenes arrepentidos de sus pecados. Y me impresionó porque solo dieron 2 testimonios. ¿Cómo fue que usted llegó al Evangelio de Cristo Jesús? Dice que iba el negrito, el cristiano negrito, iba, y cuando se encontró con su ciudadano lo encontró cabizbajo y le dijo: ¿qué te pasa? Fíjate que estoy muy enfermo, le dijo. Siento un gran dolor, un gran peso aquí en mi estómago y ya no aguanto más. Dice que este moreno cristiano le dijo: en el nombre de Jesús, ahorita te vas a sentir feliz, porque este dolor se te va a quitar. Y dice que en ese momento el que estaba enfermo dejó de tener dolor, y eso fue lo que lo impresionó. Y le dijo: mira, yo voy muy rápido a trabajar, pero con lo que sucedió ahorita en mi cuerpo, me interesa saber más de Jesús. Enséñame quién es Jesús, el que me ha enseñado, el que me ha sanado en esta hora. Mis amados hermanos, por esa razón es de que nuestro trabajo no está aquí adentro en la iglesia. Nuestro trabajo es allá afuera, donde hay necesidad, donde hay muertos, donde hay personas que necesitan recibir de Jesús grandes milagros. Así es que, mis amados hermanos, vamos a seguir el próximo jueves con ese milagro que hizo Dios en medio de los huesos secos. Y ese milagro tenemos que verlo nosotros también aquí en Guatemala. Dios les bendiga y adelante con Cristo Jesús.
Voy a suplicar a los diáconos pasar adelante. Vamos a recibir la ofrenda que corresponde para el día de hoy.